Sí, ya se ve pantalla completa. De Entonces verdad. déjame comenzar. Bueno, gracias a todos por asistir a este coloquio que creo que es el último de este peculiar año. Para mí es un gusto presentarles a Jorge Bellorín. Él estudió su licenciatura en física en la Universidad de Oriente, en Venezuela, y luego hizo el magíster, el equivalente a una maestría, en la Universidad Simón Bolívar, también allá en Venezuela. Luego hizo sus estudios de doctorado en física en la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Hizo su tesis bajo la dirección del profesor Tomás Ortín en el tema de caracterización de soluciones supersimétricas de supergravedad en 5 dimensiones, con diversos acoplos a supermultipletes de materia. Luego que terminó el doctorado, comenzó a trabajar en la Universidad Simón Bolívar. En los primeros años allí en la Simón Bolívar siguió desarrollando estudios en soluciones supersimétricas de supergravedad y posteriormente ya empezó a estudiar problemas de consistencia y otros aspectos de la teoría de Jorava. Desde el año 2016 se fue a trabajar a la Universidad de Antofagasta en Chile, donde actualmente es el director del doctorado en física. Allí en la Universidad de Antofagasta ha seguido desarrollando la investigación centrada en aspectos de cuantización de la teoría de Jorava. Tiene ahorita 2 estudiantes de doctorado. Y bueno, Jorge, en su estancia en la Universidad Simón Bolívar, fue mi profesor de relatividad especial, luego de teoría cuántica de campo, fue mi sinodal de mi tesis de licenciatura. Y para mí realmente es un gusto verlo nuevamente después de muchos años y presentárselos y que nos dé esta plática. Muchas gracias por aceptar, Jorge. Adelante. Bueno, muchas gracias, Francisco. Igual, súper contento de volvernos a encontrar y también muy agradecido con el Instituto de Física y Matemáticas por la invitación para hablar acá. Bueno, el título, como ven, es Gravedad cuántica con la teoría de Bravo, aunque en realidad voy a hablar de varios aspectos. Bueno, me propusieron que la idea es hacer algo como tipo coloquio general sin caer tanto en cálculos técnicos específicos, entonces, bueno, voy a hacer un esfuerzo por tratar de cumplir ese requisito. Entonces, ¿cómo se origina el asunto? Bueno, se origina, yo creo que por la pregunta más importante que puede haber en la física teórica actualmente, que son el problema que tiene que ver con conseguir una descripción cuántica de la interacción gravitacional y, si es posible, incluso conseguir una visión unificada de todas las fuerzas fundamentales. Pero en cualquier caso, primero, o por el camino, conseguir una descripción microscópica a nivel cuántico de la interacción gravitacional. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? ¿Por qué no se ha hecho después de tanto tiempo? Bueno, porque la teoría, digamos, de gravitación estándar, que es la relatividad general, primero que es, digamos, sin caer en profundidad, digamos, solamente la idea vaga, digamos, si, cuantizarlo así como tal, definir un espacio de Hilbert es bien complejo en sí mismo, porque es la dinámica del propio espacio-tiempo, digamos, el propio tiempo y espacio lo que están en juego para hacerlo cuántico. Sin embargo, en términos más simples, digamos, uno puede hacer un approach perturbativo y, digamos, cuantizar como perturbaciones en torno a un espacio fijo, que puede ser la métrica de Minkowski. Y bueno, básicamente cuando lo miras así, digamos que tienes un background al que aferras y te define un tiempo y un espacio, y básicamente tienes un campo, que son las perturbaciones, montado por ese espacio de Minkowski, ya lo puedes ver un poco más simple, como, o no más simple, digamos, pero un poco más familiar, como una teoría cuántica de campo. Y te puedes preguntar acerca de la teoría cuántica de campo, propagadores, vértices, amplitudes, en base a estas perturbaciones. Sin embargo, es bien sabido que una teoría cuántica de campo, bien definida físicamente y matemáticamente, tiene que pasar una prueba de fuego, que es que las teorías de campo, por tener una precisión absoluta en cuanto a los grados de libertad en el espacio y tiempo, por tener una precisión exacta en cuanto a que cada punto del tiempo y del espacio es un grado de libertad, se sabe que eso conduce a infinitos que deben ser normalizados si es que la teoría es consistente. Si no lo son, bueno, en cualquier caso la teoría puede ser vista como una teoría efectiva, es decir, una teoría que tiene hasta cierto límite superior en energía
de aplicabilidad, digamos, pero de ahí en adelante habría que cambiarla por otra cosa. Pero bueno, en cualquier caso, eso nos responde a la pregunta inicial de, bueno, ¿cuál es la teoría definitiva cuántica de la gravedad? Bueno, aquí hay una idea, no sé si valga la pena, pero bueno, básicamente eso se puede saber por muchas cosas. ¿Por qué razón la relatividad general no es renormalizable? Como tiene una sola constante de acoplo, tiene un único término de gravitación pura, por razones de dimensionalidad, tiene dimensiones negativas, esa constante de acoplo ya uno sabe por power counting que la teoría no es renormalizable. Bueno, pero si uno quiere ver ya cálculo, bueno, pero hagamos una cuenta donde se vea la no renormalizabilidad. Se puede ver ya dos loops en gravitación pura. En un loop aparece la no renormalización si lo acoplas a campos externos, a un campo escalar, por ejemplo, como se hizo en un paper que no escribí aquí, pero es un paper famoso de Toft y Bellman. Si lo quieres ver en gravitación pura, bueno, ya dos loops ocurre lo siguiente, que te empiezan a aparecer contratérminos. Esto está escrito en regularización dimensional. El épsilon significa la desviación de la dimensión 4 por debajo, por lo tanto, cuando épsilon va a 0, esto es un polo. Entonces, el coeficiente, que es lo que tú esperarías si la teoría fuera renormalizable, que puede ser absorbido en el Lagrangiano original, te sale con un término que no es 0 y que no puedes comparar con el Lagrangiano original porque, bueno, no tiene la misma estructura. Tú vienes de un Lagrangiano de Einstein-Hilbert. Y si lo que se espera es que si sigues aumentando el orden en loops, el orden en estas divergencias crece y crece y crece. Entonces, bueno, actualmente se han hecho otros cálculos a loop más alto, no tengo la referencia, pero bueno, en cualquier caso, si a alguien le interesa, lo podemos mirar. Entonces, sin embargo, en este asunto de la renormalización surge un detalle interesante. Uno pudiera preguntarse, ¿qué pasa si hubiese comenzado de un lagrangiano desnudo distinto? Que no es necesario, si yo lo veo desde el punto de vista de estos de flujos de normalización, que llaman la visión wilsoniana, que yo puedo comenzar en un punto o en otro del espacio de las posibles acciones efectivas. ¿Qué pasa si yo hubiese comenzado con una lagrangiano que igualmente es covariante, digamos, respeta el principio esencial de la relatividad general, que es la covariancia, pero no sea de segundo orden derivada, sino de orden superior, que son los famosos modelos de Heyer-Kupperman? Bueno, resulta que estos sí son renormalizables. No le ocurre lo que le ocurre al lagrangiano de Einstein-Hilbert. Y eso se demostró bastante tiempo atrás en este paper. Digamos, con un estudio bien riguroso, en el sentido de que puedes absorber contra el término. Sin embargo, prácticamente sin estudiar ningún problema de renormalización, sino simplemente mirando los grados de libertad, se puede ver, y fue mostrado en el mismo paper, que si bien estos modelos son renormalizables, estos modelos de alta curvatura, les surge otro problema, que es que les salen fantasmas. Les salen fantasmas que son físicos, no fantasmas asociados a simetría gauge, sino fantasmas físico-físicos. Fantasma aquí se refiere a que tiene el propagador negativo. Si lo quiero ver desde el punto de vista de la teoría clásica, significa como que estoy trabajando con un modelo que tiene energía cinética que le crece negativa, digamos, le crece infinitamente. En la teoría cuántica, bueno, esto es una inconsistencia, porque el polo asociado a ese propagador correspondería a una partícula. Si bien esta cuenta está hecha en teoría de campo, la partícula asociada tendría como una norma proveniente de aquí, y esa norma pescaría el signo negativo. Entonces, bueno, sería una pérdida de la unitariedad de la teoría. O sea que en cierto sentido este problema es como peor incluso que el problema de renormalización, porque es que ya por lo menos la renormalización puedes argumentar que la teoría es efectiva, si la teoría es no renormalizable. Pero aquí es ya inconsistencia cuántica de entrada. Entonces, bueno, lo que está en juego es como una serie de requisitos, simetría, la covarianza, la renormalizabilidad y la unitariedad de la teoría, con los cuales se puede explorar, digamos, qué modificaciones puedo hacer para llegar a tener una teoría que pueda tener buenas propiedades de renormalización, por ejemplo, y que sea consistente. Bueno, resulta que si uno pone las cosas en su justa medida, en realidad lo que
se necesita por consistencia cuántica es unitariedad y renormalización. La simetría es más bien un asunto empírico, por supuesto, sumamente importante, porque está soportado por observaciones, pero lo que quiero decir es que, bueno, tú no dejas de ser consistente, digamos, teóricamente, que tú definas una teoría con un grupo de simetría diferente. Y esa es un poco la idea de la teoría de Orava. La teoría de Orava, básicamente, rápidamente hablando, extrae sus ideas de materia condensada. Digamos, yo no soy de materia condensada, pero digamos, así que no me pregunten mucho, por favor, para qué se usan estos modelos, pero lo que sí puedo decir es que estos modelos llamados de Lipschitz tienen derivadas altas espaciales. El alto está parametrizado por el valor de z de acá. Entonces, siempre que z sea de 1 en adelante, vas a tener una teoría anisotrópica. Un poco la intención de este modelo es que para momentos altos, el propagador está siendo dominado por este término, y como el z es mayor que 1, esto le mejora las propiedades de renormalización. Es decir, si tú calculas diagramas de Feynman, cada vez que uses este propagador y el momentum se haga alto, vas a tener que el grado de divergencia superficial te mejora, digamos, te mejora porque esto decae mucho más fuertemente a cero. Entonces la idea de Orava es decir, ¿por qué no usar ideas similares para gravitación? Si después de todo es un problema de renormalización, ¿por qué no usar ideas las mismas ideas para gravitación, considerando que si solo aumento el orden en derivadas espaciales, en principio, no debería tener problemas con fantasmas, porque los fantasmas están asociados en principio, al orden en derivadas temporales. Entonces, si no aumento el orden en derivadas temporales, no debería aumentar el orden en fantasmas. Al final esto no es exactamente así, pero por lo menos la idea heurística es lo que quiero decir. Entonces, para hacer eso, por supuesto, de las tres cosas involucradas aquí, abandono la simetría del orden local, porque un modelo como el de Lipschitz no es relativista, porque este término te rompe la relatividad. Entonces esa es la proposición. Ahora lo que propone es, partamos de una teoría que en esencia no es relativista, y basada en una foliación con una dirección de tiempo predefinida y una serie de hojas de tipo espacio definidas para cada instante de tiempo t. Sigue habiendo una simetría gauge, que es la simetría de los difeomorfismos que preservan la foliación, que te dice básicamente el tiempo a lo sumo se reparametriza en sí mismo, mientras que la transformación de coordenadas espaciales es general, incluso dependiente del parámetro temporal. Un poco con la intención de mantenerse siempre cercano a relatividad general, la teoría se define con las mismas variables ADM, que son totalmente naturales cuando tú tienes una foliación, pero ojo que no necesariamente yo estoy diciendo aquí que existe una métrica de espacio-tiempo. Los objetos fundamentales son ellos tres por separado. Entonces, la idea en principio, digamos, es cuantizar sobre ello. Digo en principio porque luego uno puede verse la necesidad de introducir técnicas de cuantización que consideren los vínculos, que consideren la simetría Gauge, y entonces ya aparece en otro grado de libertad. Si se quiere un poco la interpretación de las variables ADM es esta, de que la función n marca como la escala de avance infinitesimal de hoja a hoja, y marca el NI, marca la escala de avance espacial de hoja a hoja, y el AG y J te define una métrica sobre cada hoja del espacio. O sea que, digamos, geometría y curvatura tienes, igual la teoría Orava, pero más bien referida al sector espacial, que puede evolucionar en el tiempo porque la métrica no tiene por qué ser igual en todas las hojas de la foliación. Bueno, desde el punto de vista de simetría Gauge, eso que acabo de decir de isomorfismo que preservan la foliación, se puede implementar a nivel de las variables ADM de esta manera, y entonces básicamente tienes una teoría Gauge. Hay una peculiaridad de esta definición, que es que la teoría se divide en dos versiones diferentes, digamos, y se diferencian en que si la función lapso depende estrictamente del tiempo o no, o si tiene una dependencia más general. La razón de ello es que la simetría de los difeomorfismos que preservan la foliación preservan esta condición. Por lo tanto, se convierte esto en una teoría autónoma en sí misma, digamos, no tiene por qué mezclarse con esto. Sin embargo, en cualquier caso, yo no voy a usar esto, solamente lo comento, bueno, porque es una cosa que se ha estudiado muchísimo en la teoría Orava. Yo, por razones como de gusto, siempre prefiero irme por aquí,
porque siempre mantengo como la esperanza de no alejarme tanto, o alejarme lo mínimo posible de relatividad general. Entonces, lo que le ocurre a este caso es que las ecuaciones no tienes un límite en el cual se reproduzcan las ecuaciones de Einstein. En cambio, aquí sí, aquí siempre existe un límite en el espacio de parámetros donde se reproducen las ecuaciones de relatividad general. Aparte, por supuesto, de que tienes que apagar todos los términos de alta derivada, pero es que aquí ni eso, ni siquiera apagando los términos de alta derivada recuperas relatividad general. Este pequeño detalle que acabo de mencionar, de que yo prefiero irme por la versión donde esta función general, digamos, que es el caso no proyectable, tiene una profunda diferencia dinámica. La cuantización de este caso es muchísimo más difícil. La razón es que este caso tiene vínculos de segunda clase, mientras este no. De hecho, en la cuantización de este caso ya se ha avanzado bastante, otros autores lo han hecho, y ya incluso se demostró la renormalización final. Porque una cosa es partir de una teoría PowerPoint renormalizable, que digamos, por conteo de potencia tú ves el grado de divergencia superficial, pero otra cosa es demostrar la renormalización total, que es cuando tú argumentas que todos los diagramas van a ser renormalizables. Bueno, esto ya se hizo para la proyectable. Para la no proyectable la cosa está mucho más cruda. Incluso la propia cuantización, ya no es renormalización, sino incluso plantear la tasa integral, por ejemplo, y ver cuál es la medida y todo eso, eso está un poquito todavía en elaboración, porque esta teoría es mucho más complicada. Bueno, permítanle ya, sin más preámbulos, presentarles la teoría. Básicamente, el lagrangiano es como una especie de generalización, si tú lo quieres ver así, del lagrangiano de M relatividad general. La generalización es que primero lo fundamental es que vas a incluir en el potencial derivadas altas. En la discusión de conteo de potencia le dice a uno que el orden, la variable z esta que mostraba antes, el parámetro, debe ser por lo menos igual a la dimensión espacial para que la teoría sea renormalizable por lo menos por conteo de potencia. Entonces, en 3 dimensiones, bueno, eso implica que tengas, digamos, derivadas, o sea, se cuentan dobles, digamos, derivadas de orden 6 espaciales en el potencial, pero todas derivadas espaciales. Este objeto es bien interesante, aparece este vectorcito, que no te va a aparecer como objeto que te define un lagrangiano en relatividad general, porque ahí esto no es covariante. Sin embargo, frente a los isomorfismos que preservan la corrección, sí lo es. La derivada del gradiente espacial del logaritmo de n es covariante frente a esto, entonces, bueno, te agranda bastante las posibilidades de lagrangianos que puedas tener. De hecho, este objeto, cuando se descubrió eso, o se propuso eso, ayudó muchísimo a entender la estabilidad de la teoría. Con esto se mejora bastante lo que es la estructura de las ecuaciones en la teoría de Orava. Eso fue hecho en este paper de la segunda línea. Por lo demás, el término cinético es muy similar al de relatividad general, si tú lo ves en variables ADM, excepto por la presencia de la constante lambda, esa constante es arbitraria en Orava, porque estos dos términos son invariantes por separado. Eso parece un detalle menor, pero no lo es. De hecho, resulta que lambda es fundamental porque existe un valor de lambda, de eso lo voy a mencionar varias veces en la exposición. Existe un valor de lambda en el cual la teoría suprime un grado de libertad adicional. Entonces, bueno, eso te cambia la dinámica bastante y tiene profundas consecuencias. Bueno, algunas ideas, como les decía al inicio, ¿qué cosas serían fundamentales? Por ejemplo, demostrar la renormalizabilidad completa de la teoría no proyectable. Eso no se ha hecho, y repito, es que ni siquiera la propia cuantización conveniente o consistente y conveniente se ha alcanzado. Un poco nosotros estamos trabajando en esa dirección. ¿Cuáles son los esquemas de cuantización apropiados para cuantizar la teoría no proyectable? La proyectable ya se demostró que es renormalizable. La diferencia fundamental, como decía antes, es que la primera tiene vínculos de segunda clase y la segunda no. La segunda solo tiene vínculos de segunda clase y la segunda solo tiene vínculos de primera clase. Y como se sabe, estos son los vínculos que tú esperas de una teoría gauge, digamos, un vínculo por cada simetría gauge. Y eso se sabe, digamos, manejar, como por ejemplo, haciendo la cuantización de Popov, guiándote por la simetría BRST, para los que son especialistas en eso y han trabajado, que al final la idea es que la simetría BRST te guía sobre la normalización de la teoría.
Pero nada de esto todavía se ha terminado de cerrar aquí en el caso no proyectable y hay bastante trabajo que hacer por ahí. Digamos que es bien complejo el asunto. Los vínculos de segunda clase siempre son una cosa como que la gente le tiene miedo cuando se toca con una teoría que los tiene. Bien, un poco menciono esto, que nosotros un poco avanzamos sobre eso, incluyendo la medida apropiada en la PAF integral para los vínculos de segunda clase, pero aún así necesitamos esquemas más generales que nos permitan introducir condiciones de filiación gauge más generales. Bueno, en cuanto a una cosa que hemos trabajado mucho es la consistencia dinámica, el asunto de caracterizar bien los grados de libertad y probar que la teoría es consistente, porque en parte se dudó en un principio si la teoría de Orao era dinámicamente consistente o no. Y al final dos cosas. Primero que hay que introducir los términos que mencionaba antes, que son el gradiente de la función lapso, que es covariante. Y finalmente, sí, cuando los incluyes y ves toda la teoría rigurosamente, no hay ningún problema de consistencia de esta teoría con las condiciones de borde apropiadas. La estructura genérica es esta. Vuelves a tener, para los que lo conocen, digamos, acá han trabajado la formulación canónica de relatividad general. Este es el acostumbrado vínculo de momentum, porque aquí tiene la misma simetría gauge de los isomorfismos espaciales. Entonces se va aquí con su multiplicador de Lagrange. Lo que pasa es que ahora también puedes tener vínculos de segunda clase, que los denoto colectivamente por esto, y bueno, alguna contribución de un hamiltoniano primitivo. Cuando uno hace la transformación para construir el hamiltoniano, aquí ocurre lo que les mencionaba hace unos minutos, de que, ojo, la constante lambda de término cinético va a ser crucial. Existe un caso donde este paréntesis se hace cero, que es cuando ella es el inverso de la dimensión espacial, en el cual el hessiano es singular, el hessiano de la transformación. Por lo tanto, vas a tener más vínculos primarios, vas a tener más vínculos secundarios también, y al final lo que vas a terminar es con una reducción de los grados de libertad. Y es súper interesante, porque genéricamente, digamos, típicamente la gente habla del modo del grado de libertad adicional de la teoría de Orao, pero ojo que en este caso crítico se suprime y queda exactamente con los mismos grados de libertad de la relatividad general, aunque las ecuaciones de campo en cualquier caso son diferentes. Entonces, bueno, les muestro un poco más explícitamente. Esto es lo que resulta del hamiltoniano en el caso no crítico. Esto sería la versión de vínculos hamiltonianos, digamos, en la teoría de Orao, bastante más complejo que el de la relatividad general. Y la energía, por métodos muy similares a los que se hace en relatividad general, se obtiene finalmente, y también obtienes una contribución de la función lapso. En relatividad general solo tendrías esta parte, para el caso asintóticamente plano, solo tendrías la contribución de m, aquí tienes una contribución adicional en la teoría 3 más 1. ¿Okay? El caso crítico le ocurre un poco lo que les decía antes. Esta singularidad te lleva a la presencia de un vínculo primario adicional, que es la traza del momento, y digamos, tiene asociado, si quieres por el método de Dirac, tiene asociado un vínculo adicional, que es este que pongo aquí C. Como tengo dos vínculos adicionales, tengo restricción. Ahora, lo interesante es que estos vínculos son de segunda clase. De hecho, regresando un poco, esto también, no lo mencioné, pero digamos, lo digo ahora. En el caso no crítico, estos dos son de segunda clase. El único vínculo de primera clase que tiene esta teoría es el vínculo de momento. Eso se debe a que estás trabajando con una teoría con la simetría gauge reducida, digamos. Entonces, has perdido vínculos, no has perdido vínculos, pero sí has perdido el carácter. Algún vínculo pasó de ser de primera clase a ser de segunda clase al hacer la reducción de simetría. Aquí no solamente ocurre eso, sino que además tienes más vínculos de segunda clase, te aparecen estos dos. Y bueno, como son de segunda clase, entre los dos suprimen el modo adicional, como les comentaba. O sea, por ejemplo, esta teoría en 3 más 1 tiene exactamente los mismos 2 grados de libertad de relatividad general. Entonces, esta teoría a mí me llama mucho la atención porque eso lo hace muy cercana para mí a la relatividad general, el hecho de tener los mismos grados de libertad. Si bien la dinámica es distinta,
Eso por una parte, pero es distinta por los términos de alto orden en derivada, que se la hacen renormalizables. Pero para la física de largas distancias no es un principio tan diferente. Hay un término distinto, una constante de acoplo distinto, pero tienen los mismos grados de libertad. Entonces a mí me llama la atención y siempre me ha parecido interesante discutir qué tan cerca o qué tan lejos está este caso crítico de la relatividad general. Lo hemos hecho tanto viendo aspectos en 3+1 como en 2+1. De hecho, en ese mismo orden de ideas, una cosa que se estudia muchísimo en Orava, por supuesto, es la teoría efectiva para grandes distancias. Porque, digamos, si bien Orava es una cosa pensada en principio para hacer quantum gravity, bueno, ¿por qué no mirar lo que son los efectos de escala astrofísica? Porque ahí el argumento es que tú desprecias los términos de altas derivadas espaciales, bueno, porque, digamos, en un espacio de Fourier vibrarían muy fuertemente y no los observaría a nivel macroscópico. Entonces, lo que me importan son los de más baja derivada, que son los de orden Z1. Este sería el propio que tiene la relatividad general, el espiral de Ricci, multiplicado por una constante arbitraria, que es lícito aquí hacer eso en la teoría de Orava. Pero también está este término, que les recuerdo, este es el gradiente de la función lapso. O sea que, digamos, la presencia de este término y además el hecho de que está esta constante ya te da un indicio de que tienes dimensiones de relatividad general. Una cosa curiosa de esta teoría efectiva es que resulta que es físicamente equivalente a una teoría que se conocía antes, que es la teoría de Einstein-Ether. Aquí no puse la cita, pero esto es de Jacobson y no recuerdo el otro autor, me disculpen. Entonces, que es básicamente cogerse la relatividad general en su lenguaje covariante y acoplarle un campo vectorial, pero un campo vectorial que tiene que ser unitario, no puede ser cero, digamos, no puedes apagarlo, siempre está allí y siempre te rompe la simetría de Lorentz local. Si además a ese vector unitario le impones esta condición de ser superficie ortogonal de hipersuperficie, se puede demostrar que tiene esta forma tipo gradiente, las teorías se hacen completamente equivalentes. La única diferencia entre esto y la teoría de Orava es fijar el gauge. Digamos que esto es single gauge fijado. Es como un campo de Zuckerberg, lo que llaman un campo de Zuckerberg si yo lo miro al revés. Es un campo que está ahí básicamente para garantizarme que gané una simetría gauge. De hecho, en este gauge, donde ese campo T lo igual al tiempo, se hacen idénticas. Se hacen idénticas las dos teorías. Aquí está un poco lagrangiano, o la contribución por lo menos de Lu, con la respectiva identificación de las constantes. Bueno, ¿qué cosas se pueden hacer con la teoría de distancia grande de la astrofísica? Bueno, por supuesto, lo primero son las soluciones. Una solución es muy conocida, o la primera, porque de hecho, como acabo de decir que esto es equivalente a Einstein-Ether, esto se sabía de Einstein-Ether antes de que existiera la teoría de Orava. El prototipo, digamos, de solución estática esféricamente simétrica son wormholes, ¿no? Agujeros de gusano. Ojo que estos son wormholes de vacío, son soluciones de vacío, por lo tanto, toda la discusión acerca de que si son consistentes, acerca de la materia exótica, todo eso que se le achaca típicamente a los wormholes, digamos, lo digo para el que si alguien ha estudiado wormholes, típicamente que le viene eso a la mente, que los wormholes son consistentes o no son físicamente aceptables. Nada de eso ocurre aquí porque estas son soluciones de vacío. Aquí tú no la teoría no necesita materia para generar una garganta, lo genera por sí sola, digamos, por la solución de vacío. Eso sí, en cualquier caso hay cosas como medio raras, digamos. Lo raro es que el wormhole que sale no es simétrico entre sus dos hojas. Una de las hojas es asintóticamente plana, pero la otra es singular. Entonces, bueno, de alguna manera, si uno quiere vivir con esta cosa como solución, en algún momento debería poder argumentar que esto se trunca, porque hacia el infinito aquí abajo te vas a una singularidad desnuda, además, ¿ok? No hay horizonte de eventos en ninguna parte. Esto ha sido visto en varios contextos, como dije, ya se sabía de Einstein-Ether y Orava fue visto, nosotros contribuimos un poco viéndolo en otro sistema de coordenadas, y también contribuimos obteniendo wormholes con constante cosmológica, por lo menos numéricamente. También demostramos que existen soluciones con garganta y sin horizonte de eventos. Sin embargo, también hay algo sobre black holes. Aparece un estudio bien interesante de que
De hecho, también de nuevo con el tema que se puede ver en este Ether, aparecen soluciones que tienen horizonte de eventos universales, que básicamente significa lo siguiente. En una teoría no relativista como Brava, tú podrías argumentar que, bueno, la materia no está restringida a moverse con un tope superior, con velocidad con tope superior, sino que puede moverse arbitrariamente, con velocidad arbitrariamente alta. Bueno, aún así, en ese caso, hay evidencia numérica de que existen soluciones en la cual el futuro, digamos, de cualquier partícula que se esté moviendo dentro de una región siempre apunta hacia el interior de esa región. O sea, existe un borde para el cual el exterior del borde le quedó en el pasado. Por lo tanto, no importa lo rápido que se mueva la partícula. Por muy rápido que se mueva, en cualquier caso, no va a viajar al pasado, no va a invertir su línea de tiempo. Y entonces, esa zona exterior se convierte, digamos, como a donde nunca puede llegar, digamos, esa partícula, por lo tanto, de forma efectiva, se convierte como una especie de horizonte, y lo llaman horizonte universal. O sea que, bueno, bien interesante. No sé qué ha pasado con esto en cuanto a las soluciones exactas, pero sí sé que numéricamente hay evidencia bastante sólida. Déjame ver el tiempo, tengo ya media hora. Bien, esto es lo mismo del caso de largas distancias, pero el caso crítico, el caso de que les comentaba que aparecen más vínculos en segunda clase, son los de la línea de abajo, no de la segunda línea, y los pongo simplemente explícitos, digamos, para que vean los cálculos que se pueden obtener. Entonces, como les decía, esta teoría a mí me llama la atención porque tiene el mismo grado de libertad de relatividad general. Y si yo me restringo al modelo de largas distancias, tengo las mismas órdenes de derivada que la relatividad general. La diferencia son cosas como este término, por ejemplo, que no lo vas a ver en relatividad general, y que beta no sea 1, como decía antes. Y que, bueno, y que esto sea un vínculo y en la relatividad general no lo tiene, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, resulta que aparecen bastante similaridades. Una cosa que nos sorprendió en algún momento fue que esta teoría propaga ondas gravitacionales. Al tener los mismos grados de libertad, digamos, si tú linearizas la teoría, haces la cuenta simple de linearizar y en torno a Minkowski te resuelves todos los vínculos, fijas el gauge, observas que se cumple una ecuación de onda, por ejemplo, en el gauge transverso. El siguiente paso es preguntarte, bueno, eso en cuanto a la propagación de la onda en la teoría linealizada. Pero ¿qué pasa con la generación? Bueno, resulta que se puede probar que el orden dominante coincide la fórmula con el cuadrupolo de Einstein. Esto es interesante porque en el caso no crítico esto no es cierto. En el caso no crítico aparecen contribuciones dipolares. Y un poco tiene que ver con el hecho de que ese caso no crítico tiene un modo adicional. Como eso no está aquí, la fórmula es la misma. La fórmula es la misma, excepto por, bueno, constantes de acoplo distintos. Claro, eso sí, esto es verdad para el modo dominante. El siguiente resto de modos de la expansión, que tiene varios criterios de expansión, no va a ser así, digamos. Le aparecen otras contribuciones. Bueno, hasta ahí todo maravilloso con la teoría crítica y la supresión del modo adicional, pero tiene un defecto, y por eso creo que no es tan famosa por eso. Y sobre todo que, bueno, hay tanta gente que le gusta tanto la cosmología, es tan importante, aunque yo no sé qué tanto uno pueda imponerle criterios de escala cosmológica a una teoría que fue diseñada para escala microscópica cuántica. El hecho es que, bueno, así es la cosa, independientemente del gusto de uno. El hecho lo que ocurre es que la teoría crítica no tiene universo dinámico, no los admite. Si yo hago la cuenta estándar de, digamos, bajo la suposición de homogeneidad y isotropía, que eso también podría ser un punto, ¿no? Alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué tienes que irte a homogeneidad y isotropía? Pero digamos, es como lo primero, ¿no? Como lo más básico. Si yo hago el razonamiento estándar de acoplar la teoría crítica a un fluido homogéneo bueno, ya sabes, isotrópico, básicamente como este transformalismo canónico, tengo que buscar alguna manera de acoplar la fuente, y el argumento es este, ¿no? Digamos, donde vea variación del lapso pongo la masa, donde vea o la densidad de masa, y donde vea variación de la métrica pongo la presión. Entonces, lo que ocurre es que
cuando tienes ese fluido y tienes el ANSAT de homogeneidad e isotropía, la única solución que da es universo estático en ausencia de materia, o sea, nada interesante. Y eso es una particularidad inevitable de la estructura de los vínculos que tiene el caso crítico y del ANSAT homogéneo e isotrópico. O sea, las dos cosas son como que no se llevan bien de la mano. Bueno, yo en particular he estudiado eso porque me daba como tristeza, ¿no? Decir, oye, tantas cosas lindas y por una cuestión de escala cosmológica parece no considerable. Habrá alguna manera de rescatar las ideas de la teoría crítica. Bueno, aquí les propongo unas ideas que se pueden hacer. Resulta que uno puede tener teorías más generales tipo Brava en el formalismo canónico. La razón es que si yo me aferro a la simetría gauge como guía para definir lagrangianos es invariante, si el lagrangiano es canónico, está definido en el espacio de fase, resulta que ya la teoría canónica es invariante ante disomorfismo que preservan la foliación. Déjenme ver si tengo... Ah, no, puse la mía. Segundo, me falta una lámina. Tenía una lámina donde les explicaba por qué, pero bueno, básicamente era... es porque no es tan raro, porque el lenguaje hamiltoniano, el lenguaje canónico es totalmente natural para foliaciones. Tú necesitas una foliación, un tiempo identificado, para definir un hamiltoniano y basta pedirle transformaciones de densidad, digamos, a las cantidades como el hamiltoniano y a los vínculos, a los multiplicadores de Lagrange, para tener una acción canónica invariante. Es decir, no tengo por qué partir de lo que uno llama típicamente la acción lagrangiana. Yo puedo ya partir del hamiltoniano, proponerlo, digamos, por razones de invariancia. Claro, eso sí, hay que decir un poco acerca de los vínculos. Esto puede hacerse muy general, yo simplemente propongo unas ideas, digamos, para avanzar en algo. Proponía, por ejemplo, bueno, ¿por qué no generalizar lo que antes era la traza del momentum? Lo puedo generalizar a este vínculo que admite más soluciones, que es armónico. La ventaja de hacerlo así es que cuando tienes condiciones de borde distintas, como la condición de, digamos, que no sean asintóticamente planas, que es la condición que te aparece, por ejemplo, en homogeneidad y isotropía, son distintas, puedes tener soluciones más generales de esto. Puedes tener un segundo vínculo, inspirado un poco por la conservación en el tiempo de este, que es pedirle que sea cero este bracket y te genera otro vínculo. Entonces, defino a fuerza de argumentos bastante generales, como tener el hamiltoniano más general bajo disomorfismo que preserva la foliación, de cierto orden en derivadas espaciales, el mismo argumento que usarías para el lagrangiano, de segundo orden en momentum, el mismo argumento del caso lagrangiano, solo que en momentum. Este es el más general. Defino los vínculos con estas ideas que estoy proponiendo de generalizarlos del caso crítico, además el vínculo hamiltoniano de una forma similar también, que sea la variación del hamiltoniano con respecto al lapsus sea igual a cero. Esa es la forma como te aparece el vínculo hamiltoniano en relatividad general. Cuando haces eso, obtienes una teoría crítica de la cual lo primero que voy a resaltar es que es dinámicamente consistente. Esto es muy importante porque yo estoy definiéndolo directamente en el formalismo hamiltoniano. Yo no estoy aplicando, digamos, un lagrangiano ni haciendo una transformación de Legendre, y no tengo que aferrarme para saber si eso al final es una teoría sensible o no. Entonces, bueno, tengo que partir de ella y hacer, por ejemplo, una linealización y comprobar que todas las ecuaciones que definí se pueden resolver consistentemente, los vínculos, y las ecuaciones de movimiento que quedan, pues, propagan los grados de libertad físico apropiadamente, y efectivamente eso está comprobado. La teoría es interesante porque la única diferencia entre ese modelo modificado y la teoría crítica son las soluciones que no sean asintóticamente planas. Y esa eran precisamente, a esa clase pertenecen precisamente las cosmológicas, las que son homogéneas e isotrópicas. Todo el sector asintóticamente plano es igual para las dos, y ese sector es completamente inconsistente. Bueno, ya sin poner ninguna cuenta, porque lo mismo, digamos, puedo ver tranquilamente que aplicando las mismas reglas de acoplar un fluido perfecto, homogéneo isotrópico a esta teoría, me surgen ecuaciones de Freeman, digamos.
me surgen universos dinámicos, la única diferencia es que voy a tener constantes de acoplo distintas, pero salen exactamente el sistema de ecuaciones de Friedman de evolución del universo, y tengo una teoría con los mismos grados de libertad de relatividad general y potencialmente renormalizable. Bueno, creo que sí, todavía tengo tiempo, ¿no? Unos minutos más. Bueno, voy a irme un poquito a la cuantización más rápido, porque esto no es tanto de cuantización. Esto era solo un comentario de que también tenemos algunos estudios en 3 dimensiones espaciales, 2+1. Pero una cosa curiosa es que la misma solución, la famosa solución de partícula, el cono, de Desser, Yakif y Toft, aparece exactamente igual en la teoría de Orava 2+1. Es curioso eso porque las ecuaciones de campo son distintas. No es una cosa trivial, digamos, que uno diga, bueno, tal por tal cosa, por el cierto límite son iguales las ecuaciones. No, no, son diferentes, y sin embargo la solución es la misma. Y además eso tiene otra consecuencia, que es que esa solución se usa para definir la condición asintóticamente plana general, digamos, que incluye la presencia de una masa en algún lugar, en algún origen, que está codificada aquí en este parámetro mu. Entonces, por lo tanto, la misma condición de asintóticamente plano aplica para la teoría de Orava. Bueno, eso levanta una serie de preguntas interesantes. Por ejemplo, en el caso donde sí hay un grado de libertad, el caso genérico, puedo tener ondas gravitacionales con solo un cono, digamos, con esta condición asintótica. Eso me parece bien interesante estudiarlo. También puedo incluso ¿cómo se llama? Irme al caso crítico en 2+1 y suprimir el único grado que tendría, entonces quedarme sin grado. Entonces tengo una teoría que aparentemente es topológica también, pero diferente a relatividad general. Resulta que no es tan topológica, no es así. Hemos hecho un trabajito que precisamente ya va a salir, donde probamos que pese a no tener grados de libertad locales, puedes tener soluciones con curvatura no trivial. Pero por otra parte, hay una clase grande de soluciones que son todas planas, que son las asintóticamente. Si eres asintóticamente plana, necesariamente es plano, como le ocurre a relatividad general 2+1, sin constante como lógica. Bueno, ya en cuanto a la cuantización, el problema de renormalización se trata sobre todo como un problema de divergencia, del grado superficial de divergencia, que tiene que ver con la estructura de potencias del propagador. Una cosa una prueba que se hace, que se conoce de un trabajo previo, no de Orava, sino de teoría de campos, de planos, digamos, de partículas, no relativista, es que si tú logras, bajo rotación de Wick, introducir una estructura regular, básicamente hiperbólica, luego haces una rotación de Wick, de los propagadores que dependan tanto en frecuencia como en momentum, con una potencia apropiada se puede probar que si el grado de divergencia superficial converge, es finito, entonces la teoría es completamente renormalizable. Eso se logró en una teoría proyectable, como mencionaba, la que solo tiene vínculos de primera clase. Una cosa que llama la atención del approach que se usó para eso fue que hubo que recurrir a condiciones de fijación gauge no locales, que introducían explícitamente operadores como este integral. Pero bueno, el hecho es que se logró, digamos, se logró probar estructuras regulares y se probó la renormalización. En el caso no proyectable, que como les decía un poco, siempre estamos nosotros tratando de ver ese caso, es muy distinto por la presencia de vínculos de segunda clase. Una primera aproximación al problema es considerar en la cuantización la medida de Semyonovich, bueno, yo le digo Semyonovich, aunque nadie le dice su nombre, la medida de los vínculos de segunda clase en la paz integral, que está dado por esto, y bueno, digamos, por cálculos directos, digamos, sin más preámbulos, ver qué consecuencias, si se puede, tiene eso en la dinámica. Un problemita es la raíz, que cómo hago con la raíz, pero al final les voy a mostrar que hay una simplificación, afortunadamente, y que me permite llevarlo a lagrangiano, incluso en teoría no perturbativa. Aquí siempre estoy hablando del caso crítico, del caso no crítico, genérico, porque necesito el grado de libertad de verdad que se propague para pensar en propagadores físicos. Necesito por lo menos un grado de libertad.
Bueno, este es 2 más 1 también, porque la razón de hacer el 2 más 1 es por simplicidad de cálculo, porque el potencial que se sabe por conteo de potencia que se requiere para tener una teoría normalizable es mucho más chico que el de 3 más 1. No lo comenté nunca, pero ahora lo digo, en 3 más 1 el potencial completo tiene por el orden de 100 términos. En términos, yo cuando puse la lámina del potencial era solo algunos términos, pero en total tiene 100. Entonces, bueno, es bien complejo hacer cálculos completos en 3 más 1, pero bueno, uno puede como laboratorio de ensayo irse a 2 más 1 y tratar de hacer cálculos ahí. En aquella simplificación que les decía, el determinante termina siendo un cuadrado, entonces ya con eso me quito la raíz y puedo pensar directamente, incluso en teoría no perturbativa, elevar eso en el lagrangiano por medio de un fantasma. Pero ojo que estos no son fantasmas de Faddeev-Popov, sino fantasmas asociados a la medida de los vínculos de segunda clase. Bueno, el hecho es que en cualquier caso puedo irme ya en definitiva teniendo este resultado central de que yo puedo decir algo acerca de los vínculos de segunda clase en el lagrangiano, lo tengo en cuenta, me voy a teoría perturbativa y puedo hablar de propagadores. Entonces, bueno, el resultado curioso es que en algún momento se pensaba que te salía estructura no regular en los propagadores de la función lapso, pero no es así cuando incluyes la medida. Curiosamente, la medida de los vínculos de segunda clase mejora el propagador de esta variable geométrica, que es la función lapso, en las dos partes que aparecen. Sin embargo, igual el problema, digamos, revienta por otra parte, que son con las variables auxiliares. Este era el fantasma de los vínculos de segunda clase y esto es multiplicador de Lagrange. Estos salen no regulares en el sentido de que no hay dependencia en la frecuencia. En cualquier caso, llama la atención que hayan salido iguales. Uno se pregunta, bueno, ¿habrá posibilidad de cancelaciones? Bueno, es posible. A la hora ya de calcular la amplitudes específicas. O hay algún no sé, después de todo esto son fantasmas, ¿no? Y los fantasmas hacen eso siempre. Pero no, digamos, no hay avances en ese sentido. Nosotros tenemos hasta el cálculo de preguntarnos si salen propagadores regulares o no. Bueno, ya esto es lo último, con esto termino. Esto es como está hecho en formalismo canónico. Tiene ciertas limitaciones en cuanto al tipo de fijación gauge que puedas imponer. Como les comentaba hace un ratito, para probar la renormalización del caso proyectable, son canónicos y no locales, tanto no locales como no canónicos. Bueno, entonces un poco estamos pensando en esquemas de cuantización más generales que permitan introducir más condiciones que más generales, te permitan hablar de la simetría B-RCT en contexto más general, porque de hecho eso hay poco en teorías que tienen vínculos de segunda clase. Y todos esos son pequeños pasos que se necesitan para llegar hacia el resultado final, que sería probar o no si la teoría es renormalizable a todo orden en loops. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Jorge, por la presentación. Bueno, si hay algunas preguntas o comentarios que quieran hacerle a Jorge, adelante. Si no, yo voy a aprovechar de consultar de Jorge. En la parte del contexto cosmológico, decías que como que el caso crítico y homogeneidad y isotropía como que no se hablan, digamos, las dos cosas no te arrojan un universo dinámico. Pero de alguna forma esas dos cosas son, en cierta medida, suposiciones. O consideras, digamos, voy a considerar el caso crítico o voy a considerar la suposición del principio cosmológico. ¿Tú qué crees o qué piensas de qué suposición, si hay una jerarquía entre ellas, que valdrá más la pena a lo mejor decir, bueno, igual y relajo tal condición o esta otra? O sea, ¿qué crees tú?
Bueno, a ver, el caso crítico, o sea, no es una suposición física, son modelos distintos, o sea, son Por teorías eso. distintas. El caso crítico es si coges o no una teoría u otra, sí, que aunque teoría trabaja. Lo de homogeneidad y isotropía sí es un argumento físico, digamos. Si yo, ¿qué cosa más básica le pido yo a una geometría que me describa el universo, digamos? Y entonces tengo que ver si le pido homogeneidad o isotropía o no. Eh, yo lo que pienso de eso es que no sé hasta qué punto vale la pena decir que una teoría es inviable porque no tenga una buena física, digamos, cuando pones esas condiciones. Porque en la teoría puedes vivir a escalas muy distintas. Digamos. Estás extrapolando una teoría que fue diseñada para escalas microscópicas, escalas cuánticas, a la escala más grande posible, que es la escala donde se ve homogeneidad y isotropía. Entonces, yo pienso un poco eso. O sea, yo pienso que en cualquier caso vale la pena seguir haciendo análisis limitados a su ámbito de renormalización y esta cuestión es cuántica. En cualquier caso, lo que mostraba era modificaciones que apuntan así a ver compatibilidad con la escala cosmológica. O sea, que tú todavía puedes modificar la teoría en el formalismo canónico de forma tal que sí reproduzca ecuaciones de Friedman y todo este asunto dinámico de ecuaciones dinámicas. Pero eso, o sea, otra pregunta podría ser, bueno, ¿qué pasa si yo relajo esas condiciones de homogeneidad y isotropía y aún así sigo trabajando a escala cosmológica? No lo sé, ahí no soy yo muy experto, no he estudiado mucho eso, pero sí sé que eso es plausible en principio. No sé si tiene algún sentido de preguntarse otro tipo de ansatz a ver qué arroja esta teoría. Ok, y en ese sentido, cuando dices que dinámicamente llegas a como ecuaciones de Friedman, ¿es tal cual las mismas ecuaciones de Friedman? ¿O te refieres a una dinámica cosmológica y lo llamas así? ¿O estamos hablando de que tal La cual misma, Friedman, las tal mismas? cual, la misma con constante cosmológica de Newton, las es distintas. Eso lo que cambia son las constantes de acoplo. O sea, te aparece una constante efectiva distinta, que depende de las constantes de acoplo de la teoría de Bragg. O sea, no te aparece la G de Newton, por ejemplo. Pero en cuanto a funcionalidad, a dependencia funcional del factor de escala, es la misma. Es la misma, la misma. Ok, ok. Con un fluido perfecto, ¿verdad? Sí, no fluye perfecto. Sí. Okay. Entonces, ¿tú dirías que clásicamente o en el contexto cosmológico, lo que te arroja esto que tú encontraste de las ecuaciones de Friedman, no habría distinción cosmológica entre relatividad general y oraba? En ese modelo no. Salvo Exacto. que tú tengas algún argumento para fijar el valor de las constantes y sea distinta. Pero mientras esas constantes estén libres, a esa escala no. En el modelo que presenté, en el modelo modificado, sale igual. Sí, Claro, sí. ese modelo, para llegar a ese resultado, ese modelo desprecia las otras altas derivadas, que era un poco la intención de la teoría de Bragg. Pero me estoy quedando con la teoría efectiva para grandes distancias. En lo que comience a preguntarme por qué el papel juega en los términos de alto orden, ya ahí sí da distinto. Pero digamos, eso es como la guía, ¿no? Tú comienzas Sí, sí, sí. primero con las efectivas. Lo demás son como perturbaciones de eso, digamos. Me llamó la atención esos términos, bueno, no sé qué tanto orden derivada, pero eran términos cuadráticos, vi, ¿no? En el Ricci y en contracciones del Riemann. Sí, sí, No, sí. no son como los de Gauss-Bonnet, por ejemplo. No invariantes ni nada. Aquí tú puedes poner cualquier cosa que sea compatible con la simetría que preserva la colección. Y como ellos son tensores de esa simetría, el Ricci espacial y el A, pues bueno, cualquier cosa que pongas ahí que no sea equivalente a las demás por integración por partes, es admisible. Y el número total de combinaciones es gigantesco. Puedes poner como 100 términos. Entre R, sus derivadas, y A, es enorme, enorme, enorme. Entonces, bueno, cualquier cosa. Pues No, algunos variantes topológicos habrá, pero la mayoría no te espera que salgan variantes topológicos. no, y además que aquí no recordaba que tiene que ver con esta separación espacial, ¿no? O sea, son gradientes espaciales nada más, Sí, estos o las son todos iguales. contracciones son de la parte espacial. Sí, Ya, 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 ya. el único punto donde esto se puede escribir en covariante es cuando te quedas con los Z1, estos de acá, y entonces lo planteas como Einstein-Ether, la
sería equivalente. Ahí sí puedes hablar de curvatura espacial. Ya. Pero el precio a pagar es que tienes que poner como un tensor de energía momento, que es el vector U, digamos, y su derivada. Ok. Sí. Bueno, Gracias, no sé, Jorge. ¿más preguntas? No. Sí, si alguien tiene algún otro comentario, o pregunta, o duda, pues adelante. Si no, pues yo creo que pues no queda más que agradecerle a Jorge de nuevo por aceptar la invitación y por su charla. Este, pues no sé, Emilio, si concluimos la sesión. Sí, igualmente, solo muchas gracias, No, Jorge, gracias por a la ustedes. presentación. Y sí, Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, entonces estamos. Sí, Bueno, gracias, Francisco. Entonces esperemos que nos volvamos a ver. Gracias claro a que sí, todos. Jorge, gracias a ti. Bueno, chao, Saludos. pues. Chao.